Espero que Buen día, profe. espero que los otros chicos ya también ingresen. Bueno, mientras ingresan, hacemos rápidamente. Entonces, eh, recordemos rápidamente el tema de curvas de acoplador. Entonces, las curvas de acoplador son las curvas que generan los diferentes puntos que pertenecen justamente al acoplador. ¿Por qué de acoplador? Porque el acoplador es un eslabón que es flotante, por lo tanto, va cada punto de ese asociado a ese eslabón, va a describir trayectorias de alto grado, dijimos. En el caso eh, del mecanismo de manivela biela corredera de cuarto grado, en el caso del el cuadrilátero articulado de sexto grado y así sucesivamente. Cuanto más eslabones tengan, más de mayor grado va a ser la curva que vamos a generar. Como vemos, son todas curvas cerradas, que para un giro completo de la manivela de entrada, vamos a tener una curva cerrada, que tienen diferentes características, como estuvimos hablando eh, el martes, y que presenta al ingeniero de diseño que necesita cumplir con una determinada generación de trayectoria con una información muy importante. El atlas de Jones y Nelson, es un atlas que, o sea, estos dos investigadores generaron este atlas que tiene 7000 curvas, como dijimos, de acoplador, y ¿qué obtenemos de eso? Primero, obtenemos en función de una necesidad de cumplir con una determinada curva, vamos a ingresar al atlas, vamos a buscar en el atlas aquella que nos dé la mayor similitud con la que nosotros necesitamos, tal vez encontremos la que necesitamos, lo más probable, y del atlas vamos a obtener ¿qué cosa? Toda la geometría del mecanismo que va a cumplir con esa trayectoria. Como les decía, el atlas, cada hoja del atlas, o sea, cada mecanismo eh, eh, está representado por un acoplador que tiene 50 puntos, o sea, una matriz de 50 puntos, representando en cada hoja 10 puntos. Por lo tanto, 5 hojas del Atlas está reservado, digamos así, a una arquitectura de eslabonamiento, o sea, a una configuración de eslabonamiento que va a tener determinadas longitudes de eslabones. Esos valores de las longitudes de los eslabones están mostradas en la parte superior izquierda, derecha, perdón, en un cuadro donde se dan las dimensiones, como vemos ahí, A, B y C, que serían las longitudes del acoplador, del balancín de salida y del bastidor en función de una manivela de longitud unitaria. Entonces nosotros vamos a sacar todas estas medidas, estas dimensiones del eslabonamiento, y vamos a poder multiplicarlo por un número para que satisfaga las necesidades que nosotros tenemos. Por un número a todos los eslabones, para
darle la dimensión real que nosotros necesitemos al mecanismo. O sea, lo vamos a escalar. ¿Qué más dijimos? Que el punto correspondiente que define la curva o que describe la curva en cuestión que nos hace, que es nuestra necesidad, la podemos, a ese punto lo podemos definir a través de un radio vector del cual nosotros vamos a obtener también del atlas la longitud de ese vector y el ángulo que éste forma con respecto al eje del eslabón acoplador. También dijimos que las curvas de acoplador estaban dibujadas por trazos, lo cual significa estos trazos, la longitud de los trazos, representa el grado de retorno rápido que tenga el mecanismo. ¿Por qué? Porque cada trazo representa 5 grados de 5 grados de giro de la manivela. Por lo tanto, un tramito corto va a ser de velocidad baja, un tramo largo va a ser de velocidad alta. Entonces, en esta, por ejemplo, esta curva de acoplamiento, en esta zona vamos a tener baja velocidad, toda esta baja velocidad, y en esta vamos a regresar, digamos así, a una alta velocidad. Bien. Acá podemos ver un mecanismo en un GIF y podemos ver justamente esa acción del retorno rápido. Ahí lo tenemos para otra, bueno, ahí volví otra vez, lo volví a la primer curva. Ahí el programa elige otro punto cualquiera para otra curva, fíjense, ahí hacemos otra curva. Y lo mismo pasa para esa última. Ahí estaríamos pasando casi por un punto de velocidad cero, un punto de cúspide. Bueno, como ejemplo yo les mostraba, ya Manuel les va a mostrar cuando les dé una clase que va a ser la semana que viene, posiblemente, de lo que es de los programas que se utilizan justamente para estudiar, analizar a los mecanismos. Yo les muestro solamente el caso de dos mecanismos que van a cumplir con describir una línea recta como salida, que es muy necesario en muchos casos. Yo se los mostraba como ejemplos también el caso de una máquina para generar que un punto de un eslabón acoplador se mueva a lo largo de una línea recta como lo hace el mecanismo de la derecha. Entonces, de esa manera nosotros manejamos un eje que va a bombear petróleo. Petróleo. Este es uno de los tantos mecanismos con los cuales podemos generar justamente una línea recta. Por supuesto que todo tiene que ver con las longitudes
de cada uno de los eslabones de este mecanismo y de la posición del punto perteneciente al eslabón acoplador. Entonces, ¿para qué nos va a servir finalmente el atlas? Con el atlas nosotros vamos a obtener, como ya les dije, las longitudes de los eslabones correspondientes. Vamos a obtener el radio que me define la posición del punto en cuestión que genera la curva, y con esos datos vamos a entrar a uno de estos programas que puede ser el forward, pero también hay una infinidad, hay varios programas que Manuel les va a mostrar, uno o dos posiblemente, con el cual van a los únicos datos que necesitan esos programas son justamente las longitudes de las barras correspondientes a la configuración de eslabones que ustedes van a obtener de ese atlas, conjuntamente con el radio vector que posiciona al punto respecto del acoplador, y con eso van a poder analizar rápidamente a ese mecanismo cuál va a ser el comportamiento, porque son programas que dan una retroalimentación rápida, visual, del comportamiento del mecanismo. Entonces uno lo puede ver cómo va a funcionar, va a poder ver si hay posiciones de agarrotamiento o no, los ángulos, calcula velocidades, aceleraciones, algunos, otros no, posiciones, con lo cual nosotros podemos medir la calidad rápidamente de un posible o potencial solución a un problema de generación de función, de generación de trayectoria, perdón. Bien, yo les había mostrado también, ¿no es cierto?, como ejemplo, el caso de del mecanismo que mueve a una película rápidamente para avanzar cuadro a cuadro la película, de tal manera que tengamos una sucesión de visual de imágenes que, digamos, engañan al ojo, porque la velocidad con que pasa esa película es de un 24avos. Por lo tanto, para el ojo humano es como si fuese una secuencia fluida de movimiento, básicamente. ¿Y cómo se logra? Y con un mecanismo de cuadrilátero articulado, donde lo único que hemos hecho es, por supuesto, lo hemos sintetizado tal que cumpla con todo, las longitudes de las barras, la posición del punto C, que es el punto que mueve a la película, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la otra que les estuve mostrando es el caso también de las ruedas de un auto, que tratamos de que las ruedas del auto se muevan, el eje sobre el cual se monta la rueda, se mueva sobre una línea recta también. O sea que el cuadrilátero articulado que ustedes ven acá, donde el chasis es el bastidor, por supuesto, generalmente es un mecanismo de doble balancín, y un punto del acoplador, que es el eslabón que contiene al eje sobre el cual se monta la rueda, debe moverse dentro, en el espacio que se mueve, debe moverse sobre una línea recta. Esto suele ser un poco también una generación de movimiento, porque no solamente estamos considerando el movimiento de un punto de ese eje, sino de la
de un punto correspondiente a la huella de contacto entre el neumático y el suelo. Pero normalmente podemos lograrlo, ¿sí? Como generación de trayectoria. ¿Por qué tenemos que mantener la rueda lo más vertical posible? Y bueno, para mantener una correcta tracción y estabilidad del vehículo, porque si la rueda tiene una determinada inclinación, ¿sí? Esto, comba se llama, esto puede derivar en una falta de estabilidad del vehículo. La rueda tiende a seguir en una manera cónica. Si esto estuviera inclinado así, la rueda va a tratar de dejar de ser un cilindro para convertirse en un cono y va a intentar girar como giraría un cono, básicamente. Eso es lo que pasa con las ruedas, cuando no están bien alineadas, ¿sí? Alineadas, que se desgastan de un lado, del otro, y es porque justamente está pasando eso. Y si esto es muy importante, va a generar un problema de estabilidad en el vehículo. Bien, perfecto. Como terminando esto de síntesis del abonamiento, síntesis gráfica del abonamiento, vamos a los cognados. Los cognados básicamente significa emparentado. Cognado significa emparentado. ¿Qué tiene que ver con los parientes esto? Es que básicamente nosotros a través de una síntesis podemos llegar a obtener un mecanismo, un sistema de eslabones con una arquitectura que nos permite satisfacer la necesidad que tenemos de generación de trayectoria, pero que podría ser que fuese un doble balancín y nosotros queremos tener un manivela balancín porque no estamos, podríamos también colocarle una diada, como hemos visto, pero no tenemos posibilidades de colocar una diada. O que tampoco tenemos un bastidor, digamos así, una situación de puntos fijos, donde colocar los puntos fijos que tiene que ver con la bancada o bastidor, que están inaccesibles, digamos así. Entonces, para estas situaciones, básicamente, o que el mecanismo tiene problemas de altas velocidades, podrían pasar varias cosas. Cumple con la restricción de generación de trayectoria, pero tiene velocidades muy importantes por los tamaños del mecanismo y nos va a generar fuerzas de inercia muy interesantes cuando este mecanismo esté funcionando. Entonces, y nosotros necesitamos que se cumpla esa generación de trayectoria. Entonces, hay un recurso más acá que nos permite ver investigadores como Robert y Chebyshev, que son dos investigadores, dos ingenieros que
por lo que vemos, no son de la misma, del mismo lugar. Uno es, no me acuerdo si era norteamericano o inglés, y el otro es ruso, ¿sí? Pero que en diferentes tiempos, digamos, encontraron esta posibilidad, vamos a decir así. Y es la de encontrar mecanismos emparentados, o sea, cognados, mecanismos emparentados a al mecanismo que nosotros hemos llegado a obtener como la solución, o la posible solución a nuestro problema. Esto de cognados fue bautizado de alguna manera por otros investigadores que se llamaban Hattenberg y Denavit. Y justamente, como les estaba diciendo, es para describir o para nombrar de alguna manera a un mecanismo que tiene diferente geometría, pero que genera la misma curva de acoplador. Entonces, el teorema de Robert-Chebyshev lo que está diciendo es que nosotros vamos a tener tres elabonamientos planos. Nosotros podemos tener tres elabonamientos planos de 4 barras articuladas que van a describir curvas de acoplador idénticas. Vamos a eso. Entonces, el ejemplo es, supongamos que hemos llegado, entonces, como yo les decía, a un mecanismo a través de una síntesis en el cual lo tenemos acá en la pantalla. Este mecanismo tiene unas determinadas longitudes de las barras y nosotros queremos encontrar a los mecanismos emparentados de este mecanismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hacemos es desarticular, iba a decir romper, disculpen, desarticular las uniones de los eslabones balancín o manivela, dependiendo de cómo sea el mecanismo, es decir, el eslabón 2 y el eslabón 4, de sus pivotes fijos, o sea, de sus uniones al bastidor. Y la vamos a colocar colineal con el acoplador. Una vez que la tenemos en esta posición, lo que vamos a hacer es trazar líneas que sean paralelas a cada uno de los lados, de este mecanismo. Vamos a trazar una línea así y otra al lado 3, digamos así, al lado, mejor dicho, A1P y al lado B1P. ¿Por dónde? Por los extremos correspondientes al eslabón 2 y al eslabón 4. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces hemos trazado una paralela por el punto O sub B, ¿a quién? Al B1P. Después por OA hemos trazado una paralela a A1P por OA, ¿sí? Después hemos prolongado al lado B1P hasta cortar a esa línea, ¿sí? Y lo mismo hemos hecho con A1P, que lo hemos prolongado hasta cortar a la línea correspondiente a la que pasó por OB, que es paralela a B1P, y trazamos una paralela a la línea de colinealidad que tenemos entre
la manivela, voy a llamarle 2, el acoplador y el balancín 4 por el punto P en cuestión. Y finalmente las dos líneas se cortan en un punto que le llamamos OC. Si ustedes analizan un poquito, ¿qué estamos haciendo acá? Y estamos haciendo una proporcionalidad, estamos usando el concepto de triángulos, semejantes. Básicamente, hemos hecho una proporcionalidad. Entonces, fíjense que hemos encontrado, si ustedes analizan un poquito, nosotros tenemos nuestro eslabonamiento inicial, que está formado por OA, A1, P, B1, OB, y hemos generado a través de esta construcción, que se denomina construcción de Cayley, hemos generado otro par de eslabonamientos. Uno lo tenemos a la izquierda, que es el OA, A2, P, B2, B2, OC, y el otro es OB, A3, P, B3, OC. O sea, hemos generado 10 eslabones que conforman a los dos eslabonamientos emparentados al mecanismo que nosotros teníamos como base. Vuelvo a repetir, esta es la construcción de Cayley, se le llama diagrama de Cayley. Y entonces ahí tenemos el cognado 2 y el cognado 3. Denme un segundo, por favor. Disculpen un segundo. Bien. ¿Cómo hacemos para obtener la longitud real del bastidor correspondiente a los dos cognados obtenidos? Es decir, si ustedes ven acá, OB, OC va a ser el bastidor correspondiente al cognado 3, y OA, OC sería, digamos, el bastidor correspondiente, vamos a ponerlo entre corchetes, ¿Se cortó el audio o qué pasó? Sí, parece que se cortó el audio, profe. O se le quitó internet. Ahí estamos, dame un segundo. Ahí volvió. No, lo que estaba diciendo que lo que hemos obtenido es lo que se llama el diagrama de Cayley, básicamente. Y lo que debemos encontrar son las longitudes de los eslabones bastidor correspondiente a cada uno de los cognados, para el cognado 2 y el cognado 3. Entonces, ¿cómo llegamos a encontrar eso? Y lo que vamos a hacer es volver otra vez al mecanismo original, a su posición inicial, o sea que vuelve otra vez
el eslabón 2 y el eslabón 4 deja la colinealidad con el eslabón acoplador A1B1, vuelve a articularse a los pivotes fijos OA y OB. Eso hace que todo el sistema, todo el eslabonamiento o todo el diagrama de Cayley tome una configuración, adopte una configuración en función de este movimiento, y por lo tanto el bastidor OC, el pivote fijo perteneciente al bastidor, OC ocupa su lugar en el plano en función de la posición de OA y de OB, y define las longitudes de los eslabones bastidores correspondientes a los dos cognados obtenidos, al cognado 2 y al cognado 3. Esto es lo que se llama el diagrama ay Dios, se me va a ir de la cabeza. El diagrama de Rover, de los tres cognados de 4 barras, básicamente. Una vez que hemos hecho eso, nosotros podemos separar a los tres eslabonamientos, manteniendo, por supuesto, las posiciones correspondientes, posiciones relativas. Estos van a ser tres eslabonamientos que van a describir la misma curva de acoplador, la misma. O sea, el punto P de cada uno de estos eslabonamientos, que es un punto perteneciente al acoplador, cuando estos mecanismos se muevan, lo van a hacer describiendo la misma curva, la misma trayectoria de acoplador, la misma trayectoria o curva de acoplador. Por supuesto que vamos a tener longitudes diferentes, vamos a tener velocidades angulares diferentes en cada mecanismo, velocidades lineales diferentes en cada mecanismo, pero el punto P se va a mover de la misma forma en cualquiera de los dos cognados, de los tres cognados, perdón. Bien, entonces hemos obtenido básicamente 10 eslabones que conforman a los dos eslabonamientos emparentados al eslabonamiento inicial. Bien. Otra cosa que descubrió Chebyshev, otra cuestión que describió Chebyshev, fue la de encontrar un mecanismo, pero de 5 eslabones, que describiera también la misma curva de eslabonamiento. Entonces, imagínense que ustedes llegaron a un mecanismo sintetizado de cuadrilátero articulado que está definido por los